¿Bien? Juan, por favor, Juan Miguel, ¿puedes apagar el micrófono? Ok. La lactosa es un disacárido, ya dijimos que es el que se encuentra en la leche animal y se compone de galactosa y de glucosa. Es mucho menos dulce que el azúcar de mesa, pero es dulce. La maltosa se encuentra en las semillas germinadas y en la cebada. Por ejemplo, cuando tomamos cerveza, el azúcar o el carbohidrato que estamos tomando es maltosa y también en las semillas germinadas. Ok, entonces los polisacáridos es un grupo muy común de consumo y tiene que ver con el almidón, el glicógeno animal y la celulosa. Son carbohidratos más complejos, no siempre son dulces, ojo con lo que les voy a decir, son cadenas de carbohidratos y en la mayor parte está en los cereales, tubérculos y plátanos. Los carbohidratos más complejos son insolubles en agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Porque, por ejemplo, la celulosa tiene que ver con un carbohidrato, no provee energía, diferente al mamífero o la vaca. Por ejemplo, nosotros no podemos, ellos sí, cuando consumen celulosa, ellos sí pueden hacer eso, hacer un recambio y a partir de eso formar energía, nosotros no. Pero esos carbohidratos son necesarios porque son la famosa fibra dietaria. ¿Qué es el almidón? Es fuente de energía importante para los seres humanos. Ya les dije que estaban cereales, tubérculos y plátanos. Ahora detallo qué es un cereal, qué es un tubérculo y qué es un plátano. El almidón se libera durante la cocción cuando el calor rompe los gránulos. Entonces es necesaria la cocción para que nos ayude a romper esas cadenas. El glicógeno se produce en el cuerpo humano, por eso se llama almidón animal. Se forma a partir de monosacáridos que tienen que ver con la digestión. Y eso se divide para formar moléculas de monosacárido que pasan a torrente, lo que hablábamos ahora. Pero hay unos excedentes de esos monosacáridos que yo estoy consumiendo que no se utilizan para producir energía, ni dióxido y agua, y entonces se fusionan en conjunto para formar un nuevo polisacárido. Entonces ahí se forma el glicógeno. Está presente por lo general en músculos y en hígados, pero no en grandes cantidades, y produce energía cuando el metabolismo lo requiere. Cuando cualquiera de los carbohidratos digeribles se consume por encima de las necesidades, y esto es lo que le pasa a la dieta colombiana, que yo consumo más de lo que debo, más de la RIEN, o sea, más de lo que me recomiendan, entonces, ¿qué pasa? Siempre se convierte en grasa. Ténganlo claro, es la fuente, digamos, de grasa por excelencia, los cereales en Colombia, los cereales, tubérculos y plátanos. Entonces, cuando yo como mucho empanadita, cuando como panes, cuando como lo que tanto nos gusta, cuando consumo gaseosas, jugos industriales, ahora que vemos las fuentes, pero consumo en exceso papas a la francesa, en exceso yuquita frita, en exceso arroz, no es que el arroz engorde, es la cantidad. Bueno, entonces cuando yo me paso de esa RIEN en cuanto a este grupo, todo se va a depositar en forma de grasa, bueno, y altera tanto la grasa sanguínea y es muy marcado en el tejido adiposo, bueno, entonces se deposita en forma de grasa subcutánea cuando se excede. Y adicional puedo mover mi perfil lipídico también por esa fuente. Deteniéndonos un poquito en esto para hablar de fibra, entonces existe este grupo que es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, la pectina y la goma. Esto para que aprendan a leer etiquetas. Cuando exista eso, cuando en las etiquetas haya destroza, estamos hablando de glucosa. Entonces, por ejemplo, hay etiquetas que dicen libres de azúcares y resulta que dice ingredientes maltodextrinas. Quiere decir que son compuestos de dextrosa y entonces eso es un azúcar. Y dijimos que la dextrosa, digamos que ese es uno de los nombres más comunes de cómo se presenta la glucosa finalmente. Entonces, hay sinónimos o hay nombres técnicos que ustedes deben tener en cuenta en la etiqueta para yo poder decirle a la gente si vea esto es fuente o no es fuente de un azúcar, de un carbohidrato. Entonces, en el caso de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y gomas, es muy usado en la industria alimentaria. Estos no se pueden digerir, entonces para que vean en sus etiquetas, sobre todo de procesados. La celulosa y la hemicelulosa son polímeros vegetales, principales componentes de las paredes celulares son sustancias fibrosas. La celulosa es un polímero de glucosa, es una de las fibras de las plantas verdes. Y la hemicelulosa son polímeros de otros azúcares,
como por ejemplo las hexosas y las pentosas. La lignina tiene muchísimo que ver con frutas como cítricos, como por un ejemplo las manzanas, verduras, legumbres y hacen una mención especial en las lentejas. Eso es un carbohidrato. Frutos secos como nueces, avellanas o almendras, y el salvaavena también es rico en lignina y es muy importante. La pectina se encuentra en los tejidos vegetales y en la savia, son polisacáridos. Fuente de pectina, por ejemplo, la guayaba, es muy importante. Tiene vitamina C, tiene carbohidratos, tiene pectina, es excelente. Las gomas son además carbohidratos viscosos extraídos de la planta. La pectina y la goma se utilizan mucho en la industria, entonces tienen que tener eso en cuenta cuando vean etiquetas. Bueno, cuando en el tracto alimentario no se puede vivir los carbohidratos o utilizarlos para producción de energía en los seres humanos, cualquiera de los carbohidratos no disponibles pasa a través del tracto intestinal. Forman gran parte del volumen y desecho alimentario que se elimina en las heces y con frecuencia se denominan fibra. Chicos, la fibra es muy importante. Fibra dietética existe, fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que consumir carbohidratos como lo hablamos, recuerdan al inicio, en la segunda clase que se llamaba conceptualización y vimos el plato saludable, claro que sí. No, en la RIEN dice que de 50 a 60 promedio de AMDR, es decir, es la recomendación de consumo de carbohidratos día ideal, ¿verdad? Y decía, y era parte del taller, decía que el 10% debería ser azúcar libre, y ahora vemos que es un azúcar libre. Ya los nombramos acá como monosacáridos, pero son azúcares añadidos, es decir, que no me puedo pasar al día de ese consumo, tenemos unas limitantes. Entonces nosotros debemos tener claro que de los dañinos, de los que se consideran malos, nosotros podemos consumir hasta el 10%, ¿sí? Tenemos un rango de otros carbohidratos y se necesitan, claro que sí. Y dentro de ese grupo está los carbohidratos que no pueden ser sintetizados, pero que son muy importantes porque tienen fibra. Entonces, por ejemplo, la avena tiene diferentes tipos de carbohidratos y tiene dos tipos de fibra. Existe en la literatura la fibra soluble y la fibra insoluble. La avena, por ejemplo, es un alimento que tiene de las dos. Entonces, esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Así como los alimentos tienen diferentes nutrientes y se agrupan dependiendo cuál es el mayor nutriente, la fibra tampoco es exclusiva. Yo soy insoluble o insoluble y solo estoy en un alimento. Pueden haber los dos tipos de fibra en un solo alimento. La fibra soluble, chicos, para que lo tengan claro, la fibra soluble ayuda a nivelar lo que tiene que ver con colesterol y glicemia en sangre. Es decir, es una reguladora de niveles sanguíneos. Entonces, cuando tenemos problemas de ese tipo, ustedes se pueden ayudar aumentando el consumo de fibra soluble. Pero cuando el problema es de estreñimiento o queremos así la persona no tenga estreñimiento, queremos es que mantengan su tracto, su absorción de nutrientes ideal, y eso tiene que ver con tener un intestino limpio, que tengan flora bacteriana ideal. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? Una RIEN siempre presente que tiene que ver con fibra, y ustedes saben que en la 3803, en la resolución dice recomendaciones de fibra. La fibra insoluble tiene que ver con mantener la digestión en las condiciones ideales, es decir, que yo evacúe de la mejor forma posible. Entonces, esa es la fibra insoluble. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? Chicos. Profe, buenos días, ¿cómo está, doctora? Buenos días. Doctora, una pregunta relacionada, es que me quedó una duda con respecto a las gomas. O sea, dice que se extraen de las plantas. ¿Y en qué parte de la industria alimenticia se utilizan? O sea, ¿dónde las podríamos ver reflejadas? ¿O esas gomas de dónde se sacan? Ya. Es que escuché gomas y pensé en las gomitas. Entonces, no, la gomita que tú estás hablando es sacarosa. Ahora les tengo una aplicación al final que se llama sinazúcar.org, y la gomita que tú tienes es un ultraprocesado de un monosacárido, y se une esa gomita que todos conocemos industrial, que provee azúcar y grasa principalmente, tiene que ver con sacarosa y grasa saturada. Esa es una goma y es mala, ¿sí? Esta goma es del grupo de polisacáridos, ojo, es otro tipo de goma. Y en la industria las gomas se usan
es un polisacárido y se usa para emulsificar, o sea, los azúcares, sobre todo los polisacáridos o carbohidratos que tienen que ver con el grupo de polisacáridos, se usan en emulsificación. ¿Cuáles? Goma, pectina, lignina, algunas celulosas. Entonces son diferentes. Bueno, en las fuentes, cuando yo les dije las fuentes, voy a volverme a las fuentes. Entonces, aquí esta goma es la extracción de muchas plantas y no tiene que ver con la producción de energía, pero sí es un carbohidrato y se utiliza para la emulsificación. Son completamente diferentes. Bueno, ahora sí. Bueno, señora, muchísimas gracias, doctora. Ok. Hay una cosa importante y es que lo que acaba de hacer el compañero es lo que normalmente la gente hace y es asociar los carbohidratos solamente a los que son dulces o a los que uno por nombre dice, esto es tal cosa. La goma es un polisacárido y la goma de mecatico es del paquetico de la goma que tiene de ositos, de fruticas, de todas esas cosas. De hecho, hay vitaminas en gomas, por ejemplo. Entonces, esa gomita es fuente de sacarosa y fuente de grasa. ¿Ok? Sin embargo, goma como polisacárido, ustedes la pueden encontrar en muchos, inclusive en esa misma goma, porque se usa como emulsificante. Ok, la fuente principal de la función principal de los carbohidratos, volviendo al inicio, es la fuente principal de energía, se considera la gasolina del cuerpo. ¿Y para qué se usa? Para el correcto funcionamiento de cerebro, sistema nervioso central, riñones y corazón. ¿Sí? Son fundamentales para eso. Y entonces vamos a hablar un poquito de qué pasa al interior de... Una pregunta. Señor. Esa goma es la misma goma arábiga. Hay diferentes gomas, Cristian, hay diferentes gomas. No es una solamente. En industria se usa, en términos generales, el grupo de gomas y uno de los ejemplos puede ser ese, pero no es exclusiva. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo ingiero un alimento que es fuente de carbohidratos? Entonces, cuando una persona ingiere carbohidratos, ¿qué pasa? La idea es desdoblar o se desdobla ese carbohidrato hasta que llega a glucosa, ¿cierto? Y la idea es digerirlo y absorberlo fácilmente y que entre al torrente sanguíneo. Entonces, una vez entra esa glucosa a la célula, ¿qué pasa? Se sube el nivel de glicemia en sangre. Y entonces se estimula, pasa a torrente sanguíneo y entonces hay digamos que todo un proceso allí que es muy sencillo comparado con otros nutrientes, pero entonces yo consumo carbohidrato. Se digiere por medio de enzimas, que ustedes ya saben cuáles son, pasan o deben hacerlo este semestre, que ya saben de digestión, absorción y metabolismo, ya han ido más avanzados. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, y para recordarles, la digestión de carbohidratos empieza desde boca con amilasa salival, ¿no? Entonces llegamos ya a intestino, ya está en la molécula, ya queremos absorber o la idea es que se absorba como glucosa. Entonces llega a ese punto que es finalmente la molécula como yo absorbo el carbohidrato y entonces ¿qué pasa? Pasa sangre y automáticamente hay un estímulo del páncreas y secreta insulina. Y al secretar insulina, entonces yo puedo, mediante esa insulina, que la célula absorba esa glucosa y produzca energía, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa si la glucosa en sangre está baja? Hay un estímulo del páncreas, se libera glucagón y entonces quiere decir que mediante ese glucagón yo libero la glucosa almacenada que hay en la célula. Y entonces nos la pasamos en una interacción permanente entre insulina y glucagón para que el cerebro tenga permanentemente ese aporte de glucosa para el correcto funcionamiento. Entonces, el páncreas tiene que ver con la interacción de esas dos, digamos que de esa hormona que es la insulina, y resulta que lo que hacemos permanentemente es un equilibrio entre esas dos. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la regulación normal, ¿sí? Entonces, hay cosas que tienen que ver con resistencia a insulina y tiene que ver con cuando yo tengo un diabético o tengo un pico de hiperglicemia y mi insulina
no es suficiente para que se dé eso. Yo lo que estoy diciendo, yo no estoy llegando a fisiopatología, sino fisiológicamente qué pasa. Sí, estamos en términos de personas sanas. Entonces, nuevamente, glucosa en sangre sube, estimula páncreas, secreción de insulina, y las células pueden absorber la glucosa y hay energía. Y la glucosa en sangre está baja, entonces estimula el páncreas, se libera el glucagón, se libera glucosa almacenada en la célula, y así digamos que se equiparan las cosas y permanentemente hay una interacción entre esas dos hormonas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque para nosotros entender un poco lo que les voy a hablar del índice glicémico que tiene que ver con nutrición, entonces vamos a hablar de precisamente eso que tiene que ver con insulina y todo lo que sucede. Recordemos, la insulina tiene que ver con el transporte de glucosa al interior de la célula, lo acabamos de recordar. Estimula, vamos a hablar un poco de términos metabólicos, lipogénesis e inhibe la lipólisis. Favorece el transporte de aminoácidos, como lo vimos la clase pasada, a las células y regula el apetito. O sea, nosotros, esa hormona, esa insulina, es fundamental para nosotros. Hay diferentes tipos de carbohidratos. Entonces, voy a tratar de empezar a unir la clasificación, esa es la idea de clase, versus lo que pasa con niveles en sangre. Pero ya saben que la sangre y los niveles en sangre están mediados por insulina y glucagón. Entonces, aquí necesito que estén bien juiciosos porque aquí hay digamos que a toda hora empieza a avanzar el tema, y eso pasa no con este, sino con todos los temas, empieza a exigir más en términos de hacer, digamos que muchas relaciones de lo que pasa en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar de clasificación y vamos a hablar un poco históricamente por qué lo tengo aquí a la mitad. Vuelvo y les digo, porque empiezo a unir niveles de sangre con insulina con glucagón. Existen diferentes tipos de carbohidratos. Históricamente se había hablado de una clasificación que se llaman los simples y los complejos, y eso era en función de la molécula. Los carbohidratos simples no era porque fueran menos dulces, es más, son los más dulces, son los que ustedes saben dulces, pero se consideran simples técnicamente es porque tienen absorción rápida, o sea, es simple la absorción, es sencilla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aumenta la glicemia en sangre rápidamente y aumenta la secreción de insulina. Aquí hay un error, no es insulina, sino insulina. Entonces, por ejemplo, el azúcar de mesa, el disacárido, la sacarosa. Yo consumo ese azúcar y ven que no es simple al gusto, sino es que es sencillo para absorber, simple para la absorción. Y quiere decir que si es simple, yo lo absorbo rápidamente, entonces mi nivel sube y automáticamente eso aumenta la secreción de insulina por el mecanismo que acabamos de hablar. ¿Listo? Para poder asimilar una pregunta. la energía. Señor. El hecho de que sea el carbohidrato simple no significa que va a ser monosacárido o disacárido, ¿correcto? Sí. 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 Okay. Son del grupo de los monos, los disacáridos, y tienen que ver con absorción rápida, ¿sí? Tiene que ver con esa estructura, esa molécula. Y tiene que ver, para que ustedes no lo asocien con el sabor o no, tiene que ver es con la simpleza de la absorción. Listo, doctora, muchas gracias. Ok, con gusto. Carbohidratos complejos. Son estructuras complejas, son polisacáridos. La absorción es muy lenta, entonces los niveles de glicemia en sangre se aumentan lentamente. ¿Cuáles son ahora cuando vemos las fuentes de polisacáridos? Cereales, tubérculos y plátanos. Pueden haber complejos en los productos de trigo y los productos elaborados. Entonces son polisacáridos y quiere decir que los niveles de glicemia se aumentan lentamente. Pero si yo los consumo en exceso y aparte de eso, a ese carbohidrato complejo tiene azúcar añadido, es decir, tiene un carbohidrato simple en la preparación, tenemos digamos que una competencia y aumentamos, digamos que drásticamente ese nivel de glicemia. Eso era en función de históricamente cómo se clasificaban en ese momento. Pero esto quedó corto, definitivamente yo no puedo quedarme con si es lenta o rápida la absorción. Entonces, en el tiempo hay otra clasificación y tiene que ver con que no era solamente clasificarlo en función de la molécula por la absorción, sino que teníamos que tener en cuenta el impacto en los niveles de glicemia en sangre. Entonces, una cosa es qué tan rápido yo consumo carbohidratos y qué tan rápido paso al torrente sanguíneo, sino que también qué tanto
tiene eso impacto en los niveles de glicemia. Y se creó un concepto en la historia que se llama el índice glucémico, el IG. Esa es una sigla de Instagram, pero también sirve para el índice glucémico. Pero señora, no lo escuché bien. No lo escuché bien. El otro tipo de clasificación es impacto de glicemia en sangre. Sí. Tenemos carbohidratos simples y complejos. Y ustedes van a ver digamos que en la literatura que es vigente el concepto, pero no es suficiente para entender qué pasa con los carbohidratos. Entonces se creó una clasificación que tiene que ver con carbohidratos según el nivel de glicemia que produce. Es decir, que hay una clasificación de alimentos según índice glucémico. Hay una clasificación de carbohidratos en índice glicémico. Y eso tiene que ver con el impacto en niveles de glicemia. Bueno, hasta allí. ¿Alguien que me diga? ¿Hasta allí van bien? Sí, doctora, vamos bien, creo. Ok. Entonces el índice glicémico tiene en cuenta dos cosas, chicos. ¿Qué tan veloz, o sea, qué tan rápido se absorbe la glucosa y el nivel el impacto que tiene esa absorción? Entonces yo soy una sacarosa, por ejemplo, un azúcar de mesa, quiere decir que en la clasificación anterior es simple, es decir, sencillamente pasa rápido en sangre, tiene una absorción rápida, y qué tanto esa sacarosa aumenta la glucosa en sangre, o la glicemia en sangre más bien. Entonces, aquí tenemos diferentes índices glicémicos. Entonces, hay carbohidratos que tienen índice glicémico bajo, índice glicémico medio e índice glicémico alto. Quiere decir que si yo consumo un alimento y ese alimento no produce o produce menor de 55 miligramos, es decir, no excede los 55 miligramos, sino menor de 55, yo tengo un índice glicémico bajo dado por ese carbohidrato. Entonces, ese carbohidrato se clasifica como de índice glicémico bajo. El índice glicémico medio de 56 a 69 y el alto de 70 a 100. Muchos carbohidratos están en este grupo, muchos, chicos. Quiere decir que tenemos que se pueden absorber de forma lenta o rápida, pero se sube la glicemia drásticamente. ¿Por qué está influenciado ese índice glicémico? Miren aquí, ¿cómo se explica eso? El grado de cocción, el tamaño de las partículas, el grado de madurez, el contenido de fibra y cuando está acompañado con otros nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo alterar el índice glicémico de acuerdo a estas variables. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que les quede claro, grado de cocción. Hasta hace unos años, la cocción siempre había sido importante para pérdida de vitaminas y minerales. Pero no hemos hablado de qué tanto afectaba los niveles de glicemia. Entre mayor grado de cocción, mayor índice glicémico. El tamaño de partículas, esto fue un boom hace como 30 años o 20 años más o menos, en 25 o 30 años. Y es cuando sacaron todos los granos integrales, que todo tenía que ser integral. Pues sí, porque en la estructura, si yo tengo un grano entero, es menor el índice glicémico. Grado de madurez. Entre más maduro el alimento, más IG. Contenido de fibra. Entre más lenta la absorción, los niveles de glicemia en sangre aumentan lentamente. Miren que este es un plus. Entonces, aparte que los carbohidratos que son fuente de fibra dietaria, tienen que ver con mejoras en niveles de glicemia en sangre, mejoras en grasa y mejoras en el tracto intestinal, volviendo a los niveles en azúcar o niveles de glicemia en sangre. Esto es por esto, porque entre más fibra, más lenta la absorción y los niveles de glicemia en sangre aumentan lentamente. Y ojo con esto, no se vayan digamos, a ir al otro extremo, y es que cuando yo, por ejemplo, consumo con otros nutrientes de carbohidrato, es decir, unas papitas fritas, la absorción es más lenta y tengo un menor IG. Pero mucho cuidado con esto. Tiene que ver con que yo estoy consumiendo papitas fritas, es decir, es un carbohidrato frito, pero ojo con eso, es una fuente calórica. Y estoy proveyendo al organismo de otro tipo de cosas que no pueden ser buenas para el organismo. Pero cuando está acompañada de otros nutrientes, por ejemplo,
con un pH diferente, con grasas, con otro nutriente, claro, la glucosa, ¿y por qué se vuelve más lento? Porque el organismo está forzado a asimilar todos los nutrientes. Entonces, por eso hay un momento que es más lento. Pero yo puedo tener, por ejemplo, estos que son los hojaldrados o los productos de panadería, son fritos y son dulces, por ejemplo, de repostería. Entonces, yo puedo tener una absorción rápida porque tiene un azúcar añadido, un IG, puedo tener ambas condiciones en ese momento. Entonces, esto no crean que es al pie de letra, dependiendo del tipo de alimento. Y para completar la cosa, históricamente, entonces, habíamos mejorado que no solo nos quedábamos con la absorción lenta, rápida, simple y complejo, sino el impacto en los niveles de glicemia, pero eso tampoco fue suficiente. Entonces, históricamente el IG tampoco fue suficiente, pero es necesario. Entonces, aquí viene una cosa fundamental, chicos. Yo no me quedo solamente con una o con otra. Yo puedo hablar de un carbohidrato sencillo con un IG alto y puedo hablar de una carga glicémica baja. Quiere decir, para clase de hoy de moraleja, históricamente se han dividido los carbohidratos, pero no quiere decir que yo lo haya dejado atrás por esa historia. Es decir, yo puedo hablar de un carbohidrato sencillo con un glicémico alto y con una carga glucémica baja. Quiere decir que yo me valgo de todo lo que acabamos de ver para poder entender de carbohidratos y así completar lo que faltaba. Entonces, ¿es suficiente? No era suficiente. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba en esta diapositiva? No fue suficiente, pero es necesario tenerlo en cuenta para hablar de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que no fue suficiente para seguir entendiendo carbohidratos y históricamente se habla de algo que se llama la carga glucémica. Entonces es la velocidad de elevación de glicemia en sangre respecto a la cantidad de carbohidratos de alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque miren lo que dice acá. El índice glicémico no tiene en cuenta la cantidad de carbohidratos que contiene el alimento. ¿Qué pasaba? Que yo decía, me como X alimento, ¿qué tanto sube o qué tanto no sube? Pero después empezamos a hablar de, ojo, una cosa es que yo consuma 100 gramos de pan o 100 gramos de arroz y eso cambia el panorama de ese nivel. Entonces, tiene que ver con que yo consumo diferentes porciones, diferentes cantidades. Entonces, eso hacía la explicación del IG muy corta también. Entonces, ahí se creó una definición que se llama la carga glucémica. Y la carga glucémica es qué tan rápido, mire, la velocidad de elevación de glicemia en sangre con la cantidad de alimento. Entonces, el ejemplo, yo puedo tener un IG alto por consumo de pilla, pero la carga glucémica puede ser baja. Entonces, quiere decir que para entender carbohidratos yo debo tener en cuenta si es simple o complejo, su IG y su carga glucémica. Bueno, ¿les queda claro hasta allí? Doctora, una pregunta. Señor. Entonces, estamos hablando de dos términos, el índice glucémico y la carga glucémica, ¿cierto? Sí, y otro es el tipo de absorción, si es rápido. Y el tipo de absorción. Entonces, dependiendo de cómo ese alimento se metabolice en nuestro cuerpo, depende, por así decirlo, la carga glucémica. Sí. O sea, si por ejemplo dice, no, es que tiene, o sea, es un almidón, pero en este caso sería una celulosa, el índice glucémico sería alto, pero la carga glucémica en nuestro cuerpo sería baja. Sí, pero mira, pero recuerda que la celulosa no te provee energía, la celulosa te provee fibra. Sí. Entonces, digamos que cambiando, por decir algo, ese lo vamos a poner de ejemplo, pero pues no es el ideal porque la celulosa no te provee energía. Entonces, pon, por ejemplo, el arroz. El arroz, listo. El arroz. Entonces, como un ejemplo concreto, para que quería aterrizar la idea. Uh-huh. Listo, entonces el arroz tiene un índice glicémico alto y dependiendo de la cantidad de arroz, yo puedo tener una carga glucémica baja o alta. ¿Sí me explico? Sí, entonces, la definición que une todo lo que vimos anteriormente es qué tanto se eleva mi glicemia en sangre. Eso tiene que ver con si es sencillo o si es simple o complejo. Qué tan rápido se eleva la glicemia versus la cantidad de alimento. Y les voy a decir para conclusión, aunque estamos hablando de personas sanas, por qué es tan importante esto. La población en general, nosotros queremos mantenerla en su peso normal.
Entonces yo puedo tener un índice glicémico alto momentáneamente, pero debo tener una carga glicémica baja. Es decir, a mí me interesa que esas personas no consuman permanentemente cantidades de carbohidratos alarmantes. Eso es para mantener peso. Mientras que un diabético, yo necesito que los diabéticos siempre consuman, lo recomendado para ellos es un IgE bajo, alimentos fuentes de IgE bajo, ¿sí? Y tenemos que tener la carga glucémica como punto central. Quiere decir que la carga glucémica es en el momento lo que define qué le puedo recomendar a las personas dependiendo de su estado de salud. Entonces, tiene que ver con qué tanto eleva la glicemia y la cantidad de carbohidrato en el alimento. La piña, miren el ejemplo, la piña, provee fructosa, por eso, y yo como un pedazo de piña, vamos a poner el ejemplo, 100 gramos de piña, una tajada de piña, de 80 a 100 gramos. Entonces, el IgE puede ser alto, yo puedo tener fructosa, que dijimos que era un monosacárido. Doctora, ya voy, pero la se le lee la pantalla negra. Ah, perdón. Pero la carga glucémica es baja. Gracias. Esto tiene que ver con que uno no se mueve mucho, parece. A ver, 2 segundos. Ok, volvimos, ahora sí. Ahora sí, chicos. Sí, señora. ¿Qué más, parcero? Buenos días. Ok, buenos días. Sí, profe, sí. Vale. Ok, gracias. Entonces, para volver acá, importantísimo. Históricamente hemos clasificado los carbohidratos, pero esas clasificaciones son complementarias. Es decir, yo no puedo quedarme con una, ni con otra, ni con otra. Se complementan, no es suficiente un solo término, hasta que lleguemos al término de carga glucémica. Y la carga glucémica compara el IgE, ¿cuánto? Versus la carbohidrato, qué tanto se eleva la glicemia versus la cantidad de carbohidrato del alimento. Entonces vuelve y juega, 100 gramos de proteína, de piña, 100 gramos, una tajada de piña, por decir algo. Un IgE alto, tiene fructosa, un monosacárido, pero esa carga glucémica es baja, porque yo tengo una cantidad solo de 100 gramos. Entonces, esto lo que hace es una relación entre la carga glucémica, una relación entre IgE y acuérdense la cantidad de carbohidrato del alimento. Ténganlo en cuenta, chicos, porque eso hace parte de este momento de entender qué pasa con diabetes, de entender qué pasa con hipoglicemias, entender qué pasa con nosotros, los que consideramos sanos, los que mantenemos en un estándar de 70 a 110 gramos miligramos por decilitro, que es la unidad de medida de la glicemia en sangre. ¿Cuál es lo normal? Que se mantenga entre 70 y 110. Por debajo de 70, hipoglicemia, por arriba de 110. Entonces se considera que hay que enviar a la persona a que se tome una hemoglobina glicosilada y poder, con esa prueba de oro, definir si es diabético. Entonces estoy hablando de la interacción que existe entre insulina y glucagón para mantener la glicemia en sangre de 70 a 110 y cómo los alimentos mueven o cambian esa interacción. Eso fue lo que acaban de ver hoy. ¿Les queda claro? Chicos, ¿les queda claro? Doctora, a mí se me entrecortó cuando estaba explicando la última parte. Ay, Dios mío, hoy estamos regular con esto. Quiere decir que yo debo entender que al consumir carbohidratos hay una interacción entre insulina y glucagón, ¿sí? Quiere decir que lo ideal para una persona sana es mantener niveles de glicemia de 70 a 110 miligramos por decilitro. Pero ¿cómo hago para mantener de 70 a 110? Tiene que ver con tipo de absorción, de acuerdo al tipo de carbohidrato, tipo de IgE y carga glucémica. Entonces, esa interacción entre tener energía en el cuerpo, cumplir con esas funciones, tiene que ver con qué tanto se sube la glicemia, qué tanto se sube o se baja o está regulada esa glicemia de 70 a 110, y eso lo define el tipo de carbohidrato, el tipo de IgE
que produce ese carbohidrato y la cantidad de carbohidrato. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo. Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias? Entonces, cereales, tubérculos y plátanos. Cereales, el arroz, la avena, el maíz, ¿sí? Y hay cereales integrales y ya saben que el grano entero sí tiene que ver con subir el IgE, chicos. Tubérculos, lo que está debajo de tierra. ¿Cuáles son los tubérculos? Los más comunes son yuca y papa, pero hay diferentes tubérculos, ¿sí? Por ejemplo, la racacha es un tubérculo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es debajo de tierra se llama técnicamente un tubérculo. Plátanos son aéreos, ¿sí? Todos esos tienen que ver con el grupo de cereal, tubérculo y plátano. Señor, ¿alguien me puede abrir el micrófono? Cada que cambio al Meet, no me quedo en la diapositiva, porque uno se queda en la diapositiva, se pixela. Bueno, entonces para que abran el micrófono. Productos de trigo. Señor. Claudia preguntó que si la remolacha, ¿qué es? ¿La remolacha qué es? Muy bien. ¿Dónde? ¿Alguien sabe el cultivo de remolacha? Y por favor dile a Claudia que abra ella el micrófono, que hable ella, bueno. Doctora, lo que pasa es que creo que ella no tiene micrófono, entonces escribo. Perfecto, gracias por la ayuda entonces. La remolacha, acuérdense que de lo más interesante de la remolacha es que la remolacha es redulce, de ahí se saca la sacarosa. La remolacha tiene unas propiedades increíbles, pero es fuerte tiene azúcar simple o carbohidrato simple, tiene disacárido y tiene algunos polisacáridos, ¿ok? Pero adivinen cómo se cultiva, en tierra. De las primeras cosas que hay que hacer es lavar todos los alimentos, pues los tubérculos usted los ve. La papa, por ejemplo, usted ve que tiene tierra. La remolacha tiene tierra. De hecho, una de las cosas es que hay que quitarle ese sabor a tierra. Entonces, estamos hablando que si está en tierra, es un tubérculo. Bueno. Entonces, cereales, tubérculos y plátanos. Cereales son cultivos. Se catalogan los más, digamos que la base principal colombiana, la familia colombiana. Tubérculos, recuerden que son cultivados en tierra y plátanos son aéreos. Pero hay otro que tiene que ver con un cereal que se llama el trigo. Hay trigo y entonces aquí viene una discusión gigante con respecto al trigo. Los productos de trigos elaborados son el problema. Si usted tiene la posibilidad de comprar un pan, unas galletas artesanales, bienvenidos, integrales, pero que sean realmente integrales, es decir, uno va al mercado y el súper entre más industrializado, entonces uno dice, por ejemplo, Bimbo, entonces dice pan artesanal, pan integral, y uno se va convencido por el nombre que eso no es elaborado. Pues chicos, si yo en la etiqueta tengo más de 5 ingredientes, están comiéndose un elaborado. Así diga pan artesanal, pan integral. Si yo tengo la posibilidad de consumir un pan artesanal, un pan integral, quiere decir que tiene menos procesamiento, tiene un grano entero, es mejor. Pero si yo tengo todos esos ingredientes en una etiqueta, eso es un ultraprocesado. Entonces, el trigo hay que saberlo entender. Hay productos de trigo, pan de masa madre, por ejemplo, pan artesanal, pan integral, muy buenos, porque además tienen... Doctora, qué pena interrumpirla. Señora. ¿Cómo así que grano entero? Lo que hablamos, ¿te acuerdas que tiene que ver con el IgE? Cuando se procesan los cereales, el trigo es un cereal, cuando se procesan, se descascara. ¿Han visto el arroz? Bueno, el arroz está de una forma y se descascara hasta que queda como lo que nosotros vemos. Ese descascaramiento, bueno, eso tiene todo un tecnicismo en la industria, pero se los voy a resumir. Queda el grano blanco, ¿sí? ¿Se han dado cuenta del arroz? Así pasa con el trigo. Así queda el trigo. Entonces, si yo estoy hablando de pan integral, quiere decir que el descascaramiento no está en su totalidad. Eso pasa con el arroz. Miren que hay arroz integral y hay productos de panadería integrales también. Y eso tiene que ver con el IgE. Entre yo más utilice grano entero, menos IgE. O sea, menos índice glicémico. Entonces, Alice, muchas gracias. Ahora sí, ok.
productos de trigo, volvamos ahí. Si yo me voy a sentar a una panadería y si yo tengo un pan deliciosísimo hasta ahora apenas para los que no hemos desayunado, entonces, que podemos ser todos, entonces, si yo tengo un pan blanco, quiere decir que grano entero no hubo, ya quedó totalmente descascarado y el trigo está elaborado, o sea, blanco significa pan blanco, ¿listo? Pero resulta que ese pancito es un pastel y ese pastel tiene adiciones como grasa, como huevo, como lácteos, o sea, tiene una cantidad de cosas. Vamos a producir un pastel de pollo. Entonces tiene pollo, proteína, pero aparte de eso, o sea, ese hojaldre y esas cosas tan buenas que le parecen a uno tan ricas, tiene que ver con algo elaborado. Y la cosa se vuelve compleja, chicos. Los productos elaborados son productos que, ¿se acuerdan cuando hablamos al inicio de clase de los procesos oxidativos? Los procesos oxidativos son malos para el cuerpo. Y en este momento, en época de COVID, por ejemplo, si usted tiene un consumo de ese tipo de productos, usted está a la orden del día para tener problemas con su sistema inmunológico. Una hamburguesita, chicos, puede ser bien hecha, pero tienen que tener en cuenta que si es una cosa procesada, con un pan que es procesado blanco, la cosa cambia, ¿sí? Y eso mismo pasa con los productos de trigo. Yo no los quiero sacrificar todos, pero hay unos que son ultra procesados. Después de 5 ingredientes en la etiqueta, se está hablando de una harina procesada. Miren todos si tienen la oportunidad de tener en sus alacenas hoy comida, gracias a Dios, ojalá que todos estén así. Miren si tienen pan. Una cosa es comprar el pan y otra cosa es mirar los ingredientes. Entonces, si están chupados, si están embolsados, si es industrial, miren los ingredientes. Usted está convencido que usted está comiendo una sema, un pan integral y va y mira, tiene más de 5 ingredientes, estamos hablando de un procesado. Ese es el lío, ¿sí? Ese es el problema. Aparte de eso, tiene que ver con los elaborados, tienen que ver con procesos oxidativos. Hay una cosa que se llama la glicación. Y entonces eso tiene que ver con entender bioquímica y por qué los procesados son malos. Entonces hay dos panoramas. Cuando yo tengo problemas infecciosos, o cuando yo tengo un panorama como obesidad, yo tengo un metabolismo totalmente oxidado. O sea, yo produzco radicales libres permanentemente. Y fuentes de esa oxidación son estos, chicos. Pero lo que les digo, los procesados, hay productos de trigos que no tienen toda ese procesamiento. Entonces yo no los puedo sacrificar. Si yo compro un pan de masa madre, si yo compro un pan artesanal, si yo compro un pan integral, pero que yo sepa que tiene menos de 5 ingredientes o que su procesamiento no es de ultraprocesamiento, es diferente. Entonces no lo sacrifiquemos todos, pero hay una cosa, chicos, y es que en el mercado los que más hay son los ultraprocesados y son los más aceptados. Entonces tiene que ver son los que oxidan el cuerpo. Bueno, aparte de otras cosas que pueden haber, por ejemplo, las grasas tienen procesos fuertes y generan mucha oxidación, pero estamos hablando de carbohidratos. Entonces, estos productos de trigo ultraprocesados producen oxidación y glicación. Esos dos procesos hacen que haya un ambiente en el cuerpo de inflamación, chicos, ¿sí? Se liberan citoquinas, eso lo van a ver, y entonces yo estoy a la orden del día, para una infección. Entonces, moraleja, las personas que son obesas, las personas que consumen ultraprocesados, lo que están haciendo es poniendo su organismo en procesos prooxidativos, procesos proinflamatorios, y en esta época en la que estamos, es a la orden del día el COVID, y yo encuentro un organismo así, lo invado. Entonces, por eso, los obesos, los diabéticos, hipertensos, personas que tengan o que tienen más bien un consumo de alimentos de ultraprocesados, fuentes de trigo, sin sacrificar el trigo, porque ya saben que hay unos que no son malos, estamos hablando de que es muy posiblemente que sean críticos o que tengan opción de tener una infección, no de esas que pasan, o sea, no hablamos de un COVID donde su sintomatología es fuerte, pero pues no altamente mortal o letal. Bueno, entonces tengan en cuenta que si uno quita los procesados, los ultraprocesados que tienen que ver con las harinas procesadas, usted
tiene un organismo, uno, con un pH ideal, y dos, no con procesos oxidativos, no con procesos inflamatorios, y puede estar relativamente sano, y cuando aparece, digamos que el virus en su cuerpo, usted va a estar lo más tranquilo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de consumir vitamina C, zinc, ¿se acuerda que yo les dije al inicio? Hay que consumir vitamina D, y hay que controlar los procesados, porque el panorama de los procesados oxida el cuerpo, inflama el cuerpo. Entonces, ¿dónde más hay carbohidratos y de los buenos? En la leguminosa, ya saben que son lentejas, frijoles, garbanzos. En los lácteos, chicos, acuérdense que la discusión grande es qué tipos de lácteos, idealmente que sean de fuente vegetal, y los quesos que no sean grasos, porque los grasos producen procesos oxidativos, frutas, y además por todo lo que tiene que ver, ¿se acuerdan? Hablamos de los conservantes, entonces que son mejores los vegetales, por supuesto, frutas y verduras, y aquí hay una discusión fuerte. Las verduras bienvenidas todas, brócoli es ideal, por ejemplo, hablábamos la vez pasada, tiene aminoácidos, pero también tiene que ver con vitaminas y minerales excelentes. Y las frutas hay una... Entonces, ¿aquí qué pasa? Las verduras tienen un alto contenido de agua y todas son súper buenas como fuentes de carbohidratos. Pero aquí hay una fuerte discusión con las frutas y los jugos de fruta. Ojo, una cosa es este jugo industrial, definitivamente malo, y otra cosa es toda la discusión que hay con el jugo de fruta natural y saludable. Y estoy hablando del jugo de fruta que no tiene azúcar. O sea, si yo me como una guayaba entera, que ahora está en cosecha, o me consumo un jugo de guayaba sin azúcar. ¿Cuál de los dos será mejor? Entonces, hay toda una discusión, y es que cuando yo hago un jugo, rompo las cadenas, todo lo que existe. Y entonces se está hablando que tenemos que impulsar más la fruta entera, y eso sí tiene que ver con los niveles de IG y con lo que acaban de ver con la carga glucémica. Y este es el mejor ejemplo. Entonces, por parte, chicos, hemos tratado que la gente consuma frutas y la gente acepta medianamente las frutas en jugos. No es decirle, ahora no consuma jugos de frutas. No, idealmente consúmase las frutas enteras aplicadas para mantener sus niveles de glicemia en sangre perfectos, y acuérdense que tiene que ver con carga glucémica y entonces tiene que ver con la cantidad. Doctora, entonces, señor. qué pena. Una pregunta. Ese, digamos, hecho de transformar la fruta, digamos, en jugo, ¿disminuye el aporte vitamínico y de minerales? No, acuérdense que hay vitaminas hidrosolubles. La mayoría de frutas, bueno, hay unas frutas que tienen liposolubles, pero la mayoría de frutas tienen hidrosolubles. Quiere decir que son solubles en agua y no se pierden, a no ser que tú, por ejemplo, debes hacer un jugo de tomate y para eliminar el sabor tan fuerte, la gente lo cose. Hay cocción, y entonces las mamás por eso es que van a cocer bueno, hay varias cosas allí. Voy a tratar de responder por partes. La primera, la cocción se da por desinfección. Entonces las mamás piensan, o algunas cuidadoras o cuidadores, hombres o mujeres, que si yo cozo, por ejemplo, la mora, el tomate de árbol, yo le quito las bacterias, los microbios y demás. Entonces, ojo, si yo estoy elevando la temperatura para hacer ese jugo, es decir, yo cozo antes de pasarlo al licuador, ahí hay una pérdida. Pero si yo hago la guayaba sin cocerla, o el tomate de árbol o la mora, entonces yo no estoy perdiendo nada, yo estoy solubilizando las vitaminas. Las vitaminas, en su mayoría, las que tienen las frutas son hidrosolubles. Y entonces no hay lío, no se perderían. Otra cosa es si pasa por cocción. ¿Por qué pasa por cocción? Vuelvo y les digo, porque hay cuidadores que desinfectan, tienen esa posibilidad y dicen que por choque térmico se pierde, eso es verdad, pero hay otras formas de desinfección que evadiría o que no se tendría que pasar por ese paso, por ejemplo, usando vinagre o usando hipoclorito. Pero hay otra cosa, es que, por ejemplo, el tomate de árbol se cose, aparte de por eliminar eso, las mamás o los cuidadores dicen que cambia el sabor. Cambia el sabor, y sí, cuando hay cata de diferentes jugos, sí se ha notado que es menos amargo, menos ácido, menos fuerte que el tomate de árbol cuando pasa por cocción. Entonces, si tú me preguntas, tienes que desglosar toda la respuesta. Entonces, ojo, si yo no la cozo, si no cozo ese jugo, no pierdo nada. Si lo cozo, es decir, lo someto a temperaturas, por X o Y motivo, sí estoy perdiendo. Bueno, ¿queda claro?
Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que se dice ahora? Tienen toda la razón, chicos, en términos de rompimiento de molécula, pero vuelvo y les digo, hemos avanzado montones. O sea, eso ha sido un esfuerzo de muchos años que la gente acepte el jugo natural y que pasen de gaseosa, jugo industrial, una bebida industrial, pase a un jugo. Entonces no es decirle a la gente, oiga, no tome jugo mañana, no. ¿Usted toma jugo? Sí, me gustan más los frutos en jugo. Empieza a pensar que es mejor para sus niveles de glicemia en sangre, para mantenerse saludable, consumir fruta picada, fruta entera y el líquido pasarlo a agua. ¿Sí? Es ideal. Bueno, es lo mejor en este momento de los grandes avances por todo lo que vimos. Todo lo que acabamos de ver es para llegar a esa explicación también. ¿Dónde más encuentro carbohidratos? En azúcares, miel y panela. La panela ha sido grandemente cuestionada, la panela ha sido muy sacrificada y resulta que, entonces resulta que la panela hay que quitarla. La panela hay que bajar el consumo, la panela es sacarosa, o sea, fuertemente sacarosa. Viene la caña de azúcar, entonces sacarosa más fructosa y tiene algo de glucosa, ¿sí? Son tres en uno. Entonces uno diría, no, eso quitémoslo, igual que la miel que tiene fructosa. Entonces, quitémoslo eso porque es un monosacárido. Ojo, aquí tiene que ver con carga glucémica, ya ustedes tienen que evolucionar. Índices glicémicos altos y acuérdense, versus cantidad de carbohidratos. Entonces, en negro la pantalla. ¿Otra vez en negro la pantalla? Sí, señora. Gracias. Ok. ¿Ya otra vez volvimos? Sí, señora. ¿Se ve bien o está pixelado? Está bien. ¿Qué? Uno que me diga, porfa. ¿Cómo lo ve? Ok, chicos, gracias. Aquí, vamos con panela. Entonces uno dice, no, terrible la panela. Y entonces usted le pregunta a un pediatra y no, espantoso a los médicos, pero ¿por qué la panela es así? Vuelvo y les digo, el sentido de que ustedes vean nutrición es entender seguridad alimentaria, entender desde el origen hasta el consumo, hasta la absorción, es decir, es integrar todas las cosas. Entonces, sí, si usted lo ve como la clasificación simple, complejo, ¿usted qué tiene? Pues usted tiene totalmente de acuerdo, un producto que se considera que se absorbe rápidamente. Ojo, entonces uno dice, no, si yo me quedo con eso, entonces, pero resulta que la panela se condiciona por la cantidad de carbohidratos. Es decir, es muy diferente consumir sacarosa, azúcar de mesa, a panela, chicos. La panela se hace, hay gente muy dulcera y la concentra mucho y le echa gran cantidad de gramos de panela. Pero usted lo que va a hacer es, acuérdense, 10% de azúcar libre. Y entonces ahora vamos a hablar de los azúcares libres. Los azúcares libres tienen que ver con los azúcares que se consideran monosacáridos, son los azúcares de mesa, los que se consideran de IG alto. Azúcares de mesa tienen que ver con precisamente panela, miel. Se consideran azúcares añadidos, se llaman así. Cuando yo hago un jugo, tengo fructosa y le añado, aparte de eso, azúcar. Cuando yo tengo un producto de panadería y le añado polvo para hornear, azuquitar y demás. Entonces, la panela hace parte de los azúcares libres. Y entonces, si yo tengo al día el 10%, ¿por qué lo voy a sacrificar? ¿Y quieren que les diga por qué no se sacrifica? Y en eso quiero que les quede claro, la panela es fuente de potasio y fuente de otros minerales que si no fuera por ese consumo de esa panela en el país, la gente tendría pobre dieta en esos micronutrientes. Entonces, ojo, sí, yo lo que estoy pensando es restringir la panela. Yo cuando tengo consulta, ustedes que van a tener esa oportunidad también prontamente, entonces ustedes lo que dicen ¿es buena la panela? No. En condiciones limitadas sí es buena. Yo se los puedo decir, y ustedes pueden revisar tablas, ustedes pueden, claro, es de un IG alto, pero tiene que ver con carga glucémica y tiene que ver con la cantidad de carbohidratos. Si usted es una persona que está consumiendo agua panela con leche como bebida, como fuente calórica, y le está endulzando con panela, pues usted lo que está diciendo es cuánta panela debería consumir esa persona. Si yo me paso del 10%, pues claro, súper panelero, pero si está dentro de ese rango, calmados. Ahora, es mejor en términos de procesamiento, ¿se acuerdan que alguien me había decía,
Me acaban de decir que tiene que ver con el grano entero. Bueno, la panela tiene sacarosa, fructosa y glucosa, mientras que la sacarosa es azúcar concentrado, o sea, totalmente sacarosa, ya industrial, blanco o oscuro, eso es lo mismo, chicos. Pero la panela necesita ser desdoblada y eso le da un punto a favor. Entonces yo no soy ni panelera, ni soy del gremio panelero, por lo que yo quiero es que entiendan, que asimilen y empiecen a abrir el panorama en ustedes, que los alimentos tienen sus pros y sus contras, que tienen que ver con procesamiento, pero en este caso el azúcar de mesa no tiene minerales, chicos, no tiene, la única fuente es azúcar, sacarosa. En cambio una panela tiene otros minerales, dentro de esos el potasio. El potasio entonces se usa muchísimo para un deportista. Es como cuando yo le voy a quitar a un banano, no pilas, porque es que el banano tiene otras cosas. Y eso lo dice la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, pilas con tipo de carbohidrato, índice glicémico y carga glucémica, ¿ok? Snack, no, señor. Qué pena es que, pues, esa persona que estamos hablando de azúcares, pues, dos preguntas. Primera, lo que pasa es que usted acaba de mencionar lo de azúcar blanca y oscura. ¿Sabe que en el caso, digamos, de azúcar morena, no varía realmente el aporte de carbohidratos? No. ¿Qué es lo que pasa con eso, chicos? Y es que la descascarada, ¿se acuerdan lo que hablamos ahora precisamente? O sea, sí, son ese término exacto, ese término se usa en azúcar, en el trigo se usa descascarar el término, en azúcar se usa refinar. Procesado significa refinar. Entonces, cuando entre menos la refino, acuérdense, menos IG. Entonces, cuando el IG salió con toda su fuerza, entonces dijeron, ay no, hay que volver todo integral. ¿Se acuerdan? Porque era menos el IG. Y resulta, pero en términos de carga glucémica, yo puedo tener menor IG porque es menos refinado, pero yo puedo tener poco cantidad en gramos de azúcar integral y eso me sube. Es decir, yo me disparo por 5 gramos de azúcar blanca o me dispara mi glicemia por 5 gramos de azúcar integral. Eso es lo que ocurre. ¿Sí me explico? O sea, en términos de carga glucémica, yo puedo tener menos IG, pero finalmente se eleva. O sea, la velocidad puede ser lenta, pero finalmente se eleva. Entonces, ¿cuál es la más lenta? El IG es un término que se usa para eso. Entonces, es menos refinada, ¿sí? Menos procesada, y entonces, qué bueno, era más lento. Pero resulta que cuando yo me doy cuenta que la cantidad para que se suba son 5 gramos igual uno del otro, estoy hablando que es lo mismo. ¿Sí me explico? Claro, sí, señora. Y otra pregunta, a nivel, digamos, de lo que uno conoce como, digamos, stevias y todo eso, pues, no sé, hace un tiempo un compañero preguntó y un profesor le respondió, quería ver si era así, que ese tipo de azúcares realmente actúan más que todo para generar el sabor, pero que eran añadidas con sodio para no ser absorbidas por el cuerpo. Sí, completamente de acuerdo. La stevia, cuando usted vaya a ver, la stevia en términos de carga glucémica es muy positivo. Es decir, la stevia es una mata, es una hoja, es algo natural, se ha procesado para que el ser humano lo consuma, ha salido de las mejores cosas, por ejemplo, el azúcar, los carbohidratos de Yacón. Con el paso del tiempo, por todos los avances que hay, azúcar versus cáncer, porque el azúcar es altamente oxidativo, o sea, produce cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hablamos ahora es prooxidativo e inflamatorio, y eso produce cáncer, o está la orden del día para infecciosas, lo que hablamos ahora también. ¿Qué pasa? La stevia, el yacón, o sea, han ido extrayendo de plantas, el yacón es un tubérculo, por ejemplo, entonces han ido extrayendo de plantas, tubérculos y de todo lo que tenga azúcar, han ido tomando azúcares para añadir sabor, pero no elevan la carga glicémica o no elevan el índice glicémico. ¿Sí me explico? Entonces no afectan sino el sabor, pero hay que ser muy juiciosos. Miren, stevia, hay cantidad de robo en la industria alimentaria con eso. Entonces usted tiene que saber comprar stevia. El punto es que usted vaya a una tienda saludable y que sea stevia, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, la miel. Yo recomiendo miel en muy poca cantidad, por lo que la explicación de panela y miel para mí, es lo mismo versus la sacarosa. La miel tiene otros nutrientes importantes. Entonces yo la porciono, pero sorpresa, cuando usted va a comprar miel o stevia, resulta que cuando está en gotas, la stevia, o cuando está en polvo, le han añadido azúcar. ¿Sí? Entonces tiene que saberlo comprar. Lo mismo la miel. La miel es oscura, totalmente pegachenta, pero si tiene sedimento y es clara, a usted le están rindiendo la miel con sacarosa. Entonces,
Sí, válido lo que dice el profesor, perfecto, pero tienen que saberlo comprar. La stevia, por ejemplo, es para el sabor y no afecta absolutamente nada. Ni aporta calorías, ni tiene que ver con carga glicémica, ni tiene que ver con índice glicémico. Solo sabor. Bueno. Doctora, entonces, por ejemplo, pues yo le hago una pregunta a usted como nutricionista y es, si le pusieran azúcar, miel, panela, ¿cuál elegiría? ¿O cuál le parece a usted mejor? Me quedaría con la panela y con la miel, por la explicación que les acabo de dar desde nutrición, pero con la carga glucémica como factor importante, es decir, de acuerdo a la cantidad. Claro. Okay. Y en paciente sano. Estamos hablando de un diabético con un hipoglicémico, la cosa cambia. Bueno, cuando vean con gusto, cuando vean fisiopatología se van a dar cuenta por qué. Okay. Bueno, snacks no saludables, hay snacks saludables y hay snacks no saludables. Yo les puse el no, pero pueden tener carbohidratos ambos. El snack no saludable, las papitas, los chitos, los doritos y demás, tienen carbohidratos y se consideran no saludables, ¿verdad? Pero hay snacks saludables también, como los que tenemos ahora, que son las leguminosas, que son estas, doradas en el fry dryer. Hay snacks saludables como, por ejemplo, las arándanos, el deshidratado, las uvas, las ciruelas, esos son snacks saludables. Tenemos barras de granola, la granola es un snack saludable. Entonces, todo eso puede tener carbohidratos. Bueno, ¿qué otra cosa? O tiene carbohidratos. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otra cosa encuentran carbohidratos? En gaseosas, jugos industriales, en bebidas alcohólicas y en los productos de repostería. Conclusión, chicos, los carbohidratos son fundamentales, pero hay que definir cuáles son los que debemos consumir. Si usted quita los procesados, los ultraprocesados, aumenta frutas, verduras, leguminosas, controla los azúcares libres, que son estos, usted pudiera decir que su organismo tiene un metabolismo activo y usted puede no tener procesos prooxidativos o proinflamatorios. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me cuente? Doctora, yo tendría una pregunta, pero es con relación a las personas diabéticas y a la carga calórica. Entonces, yo quería saber si, digamos, con el ejemplo que nos pones ahí, que es como con una rodaja de piña, entonces, en un diabético, esa misma rodaja de piña va a elevar más el nivel de azúcar en sangre de lo normal. No. Ojo con lo que les voy a decir. Un diabético tiene resistencia a la insulina, pero usted puede tener un diabético descompensado. Ustedes tienen que desglosar, eso es un análisis de caso. Diabético, hablemos del compensado y hablemos de lo insulino dependiente, es decir, con hipoglicemiante, o manejado solo con dieta. Entonces, miren que hay diferentes formas de ver ese ejercicio. Entonces, voy a hablar, el ejemplo, vamos a hacerlo con diabético, sin hipoglicemiante, sin insulina, solo controlado con dieta. Es decir, una persona que por hemoglobina glicosilada le subió, lo diagnosticaron como diabético, pero está manejando solamente eso con estar juicioso con la alimentación, no ha llegado al punto de tener hipoglicemiante como metformina y menos tener insulina, o sea, no tiene resistencia a insulina. ¿Qué pasa? La piña le va a subir la glicemia, pero son solo 100 gramos. Entonces, finalmente, la carga glicémica es baja y lo regula, no hay problema. ¿Qué pasa con eso entonces? Quiere decir que tú controlas cantidades. Yo no le mando piña todos los días o no le recomiendo piña todos los días, sino máximo 3 veces por semana, porque le sube la glicemia, pero por la tajada que solo son 100 gramos, no va a haber ningún otro problema desde que él esté regulado. ¿Sí me explico? Por eso es importante entender. Clasificación sencillo, complejo, índice glicémico y carga glicémica. ¿Te queda claro? Sí, señora, muchas gracias. ¿Sí? Lo puedes volver más complejo. El caso se puede poner un paciente descompensado, lo puedes volver con hipoglicemiante o lo puedes volver con insulina. Ahí la cosa cambiaría. ¿Qué ha dicho la Asociación Americana de Diabetes? ¿Y qué decimos los que trabajamos con alimentación real y medicina funcional? ¿Qué decimos? Que entre más saludable sea la persona, tenemos que tener la carga glucémica en cuenta y con eso podemos mantener los niveles de glicemia totalmente controlados. Bueno, pero si ya la persona necesita un hipoglicemiante o insulina, las condiciones serían diferentes. Ahora, hay alimentos que sí se quitan con un diabético,
todos los monosacáridos se les quita el azúcar, la sacarosa, se les quita la fructosa o se les porciona, dependiendo si está compensado o no, el ejemplo, se porciona y la frecuencia, y dependiendo de cuánto hipoglicemiante está consumiendo o cuánta insulina. Entonces, dependiendo cómo está el paciente. Bueno, chicos, les quería compartir una página que es excelente, que no está cargando, que se llama sinazúcar.org. Los que trabajan en salud pública, como yo que soy saludista, es muy importante que la gente sea visual. Entonces yo tuve una colega hace como 20 años y resulta que tratando de preparar la clase de la mejor forma para ustedes en aplicaciones y demás, me encontré con esta página. Y es muy interesante, voy a tratar de que esto nos funcione y compartirla para que ustedes visualmente entiendan. Y vamos a ver el ejemplo de la gomita del compañero, de la gomita, no el polisacárido, sino la gomita hecha solamente con monosacárido. Y entonces vamos a ir a eso, y entonces vamos a ir a ese ejemplo para que se den cuenta visualmente cuánto azúcar o sacarosa tiene. Entonces voy a tratar de compartir esto. Yo no sé, me dicen si esto funciona. Se llama sinazúcar.org, chicos. Y entonces voy a tratar, y yo no sé cómo hago esto, compartir. Yo quiero que me salga esto. Yo no sé si alguien me puede ayudar. Quiero abrir una página. Y no sé cómo compartirla. O sea, no sé cómo pasarme acá. Una pestaña de Chrome. Ah, ya, listo. ¿Me están viendo todos ahí? Chicos, ¿están viendo? Sí, señora. Miren esta aplicación que encontré, o esta página, perdónenme los sinónimos, pero para mí lo tecnológico es como todo igual. Entonces realmente es una página y miren que es una organización sin ánimo de lucro, se llama sinazúcar.org. Cuando tienen la extensión ORG la cosa cambia, la extensión hace que cambie la cosa y miren tan interesante la cosa. Últimas fotos, entonces comparan la bebida o el jugo o lo que yo consumo procesado versus terrones de azúcar. Entonces me está diciendo cuánta sacarosa tiene esto. Y voy a ir a su gomita, chicos. Voy a ir a la gomita que le gusta a todo el mundo, que me gusta a mí. Miren la tarta de queso, es chéverísima. Miren, a mí me gustó un mojito. Entonces miren el mojito, hecho con azúcar integral. Miren lo que tiene. ¿Cuánto sería en carga glucémica? Y ya les voy a hablar de la carga glucémica, que es la cantidad de carbohidratos. Y obviamente todos estos son de índice glicémico alto, chicos. Entonces tenemos el alimento que es de IG alto más carga glicémica alta. Bueno, entonces miren el iconito que nos gusta tanto. ¿Sí están viendo? Chicos, ¿están mirando allí? ¿Están viendo? Sí, señora. Ok, voy a abrir uno, estoy buscando, miren su gomita. Osito Mega XXL Fini. Obviamente, miren la cantidad del osito, es un osito de 900 gramos. Contiene 468 gramos de azúcar, equivalente a 117 terrones de sacarosa, imagínense. Entonces, pues simplemente regla de 3, chicos. Si yo tengo, vayan a sus gomitas, si alguno que tenga, cuánto pesa cada gomita y hagan la regla de 3. Miren el osito y miren los 117 terrones. Pero es este osito que pesa 900, o sea, recuerden, este es el ejemplo, esta página tiene el IG mezclada con la carga glucémica y con si es rápido o lento, ¿sí? Es decir, la clasificación de simple y complejo, la absorción. Entonces, miren, aquí dice los gramos y equivalente a cuánto. Miren esto, ¿sí? Es súper chévere, tuve una colega que hacía así, pero con los sachets o con los sobrecitos de azúcar, de 5 gramos, que a uno hubo un tiempo que en todas las visitas le daban un sobrecito y era súper bien visto la visita que le dan tintico con ese sobrecito. Entonces ella lo que hacía con el sobrecito es eso. Ahora, entonces en esta página están equiparando con los terrones. Miren, por ejemplo, el juguito, el mojito, las Oreo, miren, vamos a ver las Oreo, pero quiero mirar una cosita que consumen muchísimo las personas. En la evaluación en la ENSIN, en la encuesta de la situación alimentaria y nutricional, sale muchísimo.
Miren los productos de panadería, vamos a estos. 2 Miguelitos de la Roda, o sea, 2 pastelitos de estos contienen 18 gramos de azúcar. Solo 2, imagínense. Solo estoy hablando de sacarosa, o sea, que si uno pudiera hacer el análisis de más cosas, imagínense en cuánto saldría. 4.5 terrones. Sí, pero obviamente, mire, tiene carbohidrato complejo, tiene grasa, tiene leche, tiene huevos, o sea, tiene manteca. La grasa es manteca. Para producir esto es manteca. Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. Es comparado a terrones de azúcar, pero miren lo que puede salir más de esto. O sea, pudiéramos hacer un análisis más fuerte, pero pues esta página la está comparando solo con eso. Pero ayer vi una cosa que es los famosos test de los niños. Miren esta. Infusión digestiva infantil. Miren esto. Un bote de infusión digestiva infantil de Mercadona contiene el 90.1% y solo el 4% de las plantas. O sea, que estamos consumiendo industrialmente, todo un procesado. Y miren, quiere decir, miren dónde va el nivel de azúcar. Todo esto, y miren tan chévere, puesto con chupo al lado para que la mamá sepa qué es lo que está consumiendo el niño en su bebidita. Miren, la infusión va hasta acá. Solo estos son plantas. Entonces ustedes tienen en este momento toda la capacidad de buscar, además que ustedes son mejores que nosotros en eso, en tecnologías. Entonces hay cantidad de aplicaciones, llámese app para celular o páginas web en el computador, entonces, o web para computador también, o app para computador, y ustedes pueden realizar ahí todo un análisis de lo que se tiene. Y recuerden que yo en algún momento también les mostré la tabla de composición de alimentos. Entonces ahí, el que esté interesado, yo se la puedo enviar y ahí pueden revisar uno a uno versus la cantidad en gramos, cuántos gramos de carbohidrato tienen. En esas tablas sí no tienen el IgG, pero tienen gramos de carbohidratos y tienen si están cocidos, si están seco, pero por cuánto peso neto, cuántos gramos de carbohidrato. Ahora, si quieren entrar más en detalle del IgG, hay tablas de IgG, cuánto produce eso, versus la carga glicémica. Entonces, para que ustedes puedan de alguna forma tener un panorama más completo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, existen pues solamente una cosita pequeña. ¿Existen tablas de pronto de donde aparezca el IgG algunos alimentos o cosas así? Sí, claro, lo que les acabo de decir. Okay. Alice. Hay IgG, el IgG más, los IgGs, ustedes los pueden encontrar en diferentes tablas. Hay análisis de IgG alto, IgG medio, IgG bajo, y pueden encontrar la tabla y es un comparativo, no hay ningún problema. Existen ese tipo de tablas. Versus la carga glicémica, o sea, versus comparado a la cantidad de carbohidrato. Ok, listo, doctor. Gracias. Con gusto. Chicos, ¿otra pregunta? Ok. Terminamos entonces la clase. Carbohidratos, para la siguiente nos vemos dentro de 8 días porque es festivo. Nos vemos dentro de 15 con grasas. Muchas gracias por la asistencia. Finalmente llegaron 40, no todos muy puntuales. Quiero hacer un llamado de eso, por favor. Entiendo lo de conectividad nuevamente, pero quiero saber qué pasa con los otros. Son 48. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día y que terminen la semana muy bien. Conversamos entonces. Muchas gracias.